interpretar cuando envió el mensaje. Yo envié dos mensajes. Primero dije, hoy tenemos misa con el padre Cabaña, terminó. El jueves tenemos misa sectorial. Y ahí me dice, para el examen. Y fue el 20, Yo tenemos la entendí, misa. pero yo no quería que todos los mensajes lleguen juntos, porque yo hoy de pura mañana revisé y me confundiste más cuando enviaste la foto. Esta foto que vos enviaste, fue foto, yo pensé que era de donde ella y de todo ello. Yo de paso, yo entre paciente y paciente tengo que leer, entonces no puedo cosa, ¿verdad? No, pensé yo te iba a explicar lo que me pasaba. Sí, y ya sabíamos que hoy veníamos, pero después yo pensé que había otro y otro y otro y se confundí más. Y después tenemos el sábado, tenemos misa Santo Nuevo. Después Santo Nuevo otra vez Palma. Yo el 26 entro en cirugía, se adelantó. Después el 19 Jueves Santo. Jueves Santo es el lavatorio de los pies. Después domingo de Pascua. Que sería todo amor. Sería por no ser amor encantado. Amor, amor. Sí. ¿Cómo no puedo hacer, Miguel? Yo no creo que canse. ¿Cómo no puedo hacer? Un ratito. No creo que canse. ¿Por qué? Yo entro en cirugía el 26. Amor, 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 amor. Ay, Dios mío. Ya trazapá, fotógrafo. ¿Quieres la rubia? Ciento cuarenta y tres.
Buenas noches, hermanos. Hoy nos reunimos con mucha alegría en la casa de Dios para dar gracias por la vida de Milagros, quien celebra sus 15 años. Este es un momento muy especial de su vida, donde quiere poner su juventud, sus sueños y su futuro en manos del Señor. Acompañemos este momento con nuestras oraciones, pidiendo a Dios que la bendiga y la guíe siempre en el camino del bien y que nunca le falte el amor y la protección. Con alegría nos ponemos de pie y recibimos al Padre y a los demás ministros. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. Mira allá en el Calvario, en la roca hay una cruz, muerte que engendra la vida, nuevos hombres, nueva luz. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas renacen en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que nos llaman a la conversión, estén con cada uno de ustedes. Muy bien, y vamos a dar un fuerte aplauso a Milagros, que hoy agradece a Dios los 15 años. 15 años que estamos aquí entonces y agradecemos. ¿Qué hace el Viva? Milagro. Muy bien. Oye, el Viva, Viva. Ah, viva el niño Jesús. Ah, bueno, mira qué lindo, che. Y ella justamente ahora deja de ser niña, ¿verdad? Al cumplir los 15 años. Entonces, así como comunidad, agradecemos y la acompañamos. Siempre el don de la vida es muy importante. Y sobre todo esa vida que Dios nos regala, siempre con nuestras circunstancias. Y tenemos que amar la vida. Siempre tenemos que amar la vida. Y yo les felicito verdaderamente que hoy ustedes como comunidad vengan y agradezcan a Dios, porque cada uno de nosotros hemos recibido un don demasiado especial. Y por eso le acompañamos, y ustedes que le quieren y le aman demasiado también, a Milagros, ¿verdad? Porque el don de la vida, Milagros, ¿entienden? Porque es justamente el milagro de la vida que Dios nos ha dado. Y por eso es que nosotros queremos siempre hacer un camino de reconocimiento. Por eso pedimos perdón también al Señor por las veces que nos olvidamos de que disfrutamos de la hermosa vida que nos ha regalado y que muchas veces nos desviamos del camino del Señor. Así que vamos a comenzar esta misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Si de ti me alejé, sin rumbo y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, nuestra salvación, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, nuestra salvación, tú nos darás la vida. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Y así como hoy agradecemos la vida de Milagros y vamos a hacer nuestra oración especial por ella al cumplir los 15 años, también hay muchísimo, en este momento estamos transmitiendo. Y ande ya ya hace televisión, vecina. Así que peñe bochurro que se, listo va. En todo el Paraguay más de 400.000 personas en este momento están siguiendo nuestra misa. Y también por eso que quiero rezar por una persona que nos pide oración y mañana va a recibir quimioterapia. Entonces se dan cuenta, como dijimos hace rato, hay todas circunstancias de la vida, pero la vida siempre se agradece y la vida siempre se vive. Entonces rezamos también por la salud de Aníbal Velázquez, que es justamente de mi pueblo también, de Concepción. Y mañana va a hacer esta quimioterapia. Rezamos por su salud, que el Señor también le pueda curar. Oración. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuanto tenemos y cuanto somos, enséñanos hoy a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad que nos has regalado en la vida de Milagros y amarte con todo nuestro corazón, hoy que te agradece sus 15 años, y así con todas nuestras fuerzas podamos siempre bendecirte y alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. En este momento escucharemos la palabra de Dios, que ilumina nuestra vida y nos enseña el camino del amor, la esperanza y la fe. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Ezequiel. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa, en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior, hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente de uno y otro lado había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se las hace salir hasta el mar, para que sus aguas sean saneadas, hasta donde llegue el torrente. Tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán saneadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos. Y todos los meses producirán nuevos frutos. Porque el agua del santuario, sus frutos servirán de alimentos y sus hojas de remedio. Palabra del Señor.
El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, las más santas moradas del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Jesús. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén hay una piscina llamada en hebreo Betzatá, que tiene 5 pórticos. Bajo esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres sanarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Entonces él respondió: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba, no sabía, porque Jesús ya había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: tú ya has sido sanado, no vuelvas a pecar. De lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado, y ellos atacaban a Jesús porque hacía cosas en día sábado. Jesús le respondió: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarle, porque no solo violaba el día sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Qué lindo que es encontrarnos hoy aquí para celebrar estos 15 años de nuestra hermanita Milagros. Y como decíamos, es tan importante y tan lindo que nosotros seamos siempre muy agradecidos con la vida. Y decíamos también con las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos, ¿verdad? Cada uno ha recibido ese don y esa gracia de parte de Dios. Y por eso decía también, hay muchas personas que nos acompañan en este momento a través de los medios de comunicación, que podemos llegar por todas partes. Allí mande, lo que es la modernidad, está en derecha, por todas partes del mundo. Incluso por otros países también, siguen siempre ñande yarañe. Y así es que también rezamos con ellos, y como les dije, por esta persona, Aníbal Velázquez, un concesionero, se llave guayna, vea ahora, que tiene que hacer también, mañana comienza su quimioterapia, y así también él necesita nuestras oraciones. Como siempre, toda enfermedad
nos da un poco de miedo, ¿verdad? Siempre. Y más todavía cuando nos dicen que son enfermedades un poco delicadas en la vida. Entonces es ahí donde nos acompañamos como comunidad. Y hoy también de una manera muy especial. Pero es en la alegría en que acompañamos a nuestra hermanita Milagros y a la familia, a su mamá, a su abuela que están aquí, ustedes los parientes, amigos, aquí, todos que le conocen, y le acompañamos porque la vida es el don más lindo que Dios nos ha regalado. Y lo importante es el cómo nosotros lo vamos viviendo y cómo nosotros nos vamos dedicando de acuerdo a esas riquezas y posibilidades que el Señor nos ha dado. Estuvimos atentos a esa primera lectura. ¿Qué es lo que nos da valor y fuerza verdaderamente? Justamente esa primera lectura, el profeta se llama Ezequiel. Esa era. Ya repetí mi, esa era el profeta Ezequiel. Hamba y Sela Ezequiel. Gesek en hebreo, Gesek quiere decir músculo, fuerza. A pulseada. Me llevé en la pulseada, pulseada loina. Ya mi mamá la imbaretea. Gesed quiere decir eso. Él quiere decir Dios. Fuerza de Dios quiere decir entonces Gesek, Él. Entonces toda vida, todo don de Dios es la fuerza, es el amor de Dios que se manifiesta no solamente en los músculos, sino que sobre todo en el corazón. Y hoy tenemos que agradecer a mamá, a papá, hoy tenemos que agradecer a la familia, porque justamente en las circunstancias de la vida somos capaces de aceptar, de vivir y acompañar la vida de nuestros hijos, acompañar, porque esa es la fuerza de Dios, esa es la vida que Dios nos da. Y eso es lo que Dios verdaderamente mira desde lo más profundo, ¿verdad? El corazón del hombre y la actitud del hombre, cómo somos nosotros. Y entonces miren que para tener esa fuerza desde Dios y aceptar lo más lindo que es el don de la vida, Ezequiel nos propone ahí a través de su lectura y dice que él va mirando, mira primero en el templo y dice que desde el altar del templo, desde el altar, sale el agua, Primero sale a borbotones, mishimimi, oseina, ojo, y sale hacia el oriente, dice, el oriente que quiere decir justamente el lugar del nacimiento del sol, el oriente, hacia el este, y enseñan en Guadalajara, oriente, allí va. En la Cuarajú, es decir, la fuerza de Dios, siempre el templo dirigido hacia el sol, el verdadero sol que ilumina nuestra vida, es Dios. Bueno, y esa agua que va de a poquito, va creciendo, la vida siempre va creciendo y por eso que somos agradecidos con el Señor. Y dice, primero midió 500 metros, y fui pasando esa agua, caminando por el agua, me invitó. De Iña de Yara, Epita Pepe, Cora Ayente, Epita de mañana. No te quedes en la orilla, sino que me hace entrar en la profundidad del agua. Y dice, voy caminando 500 metros. ¿Hasta dónde llegaba el agua? ¿Hasta dónde llegaba el agua? Hasta los tobillos. Primero hasta el tobillo. Hasta el arroyo y me llevo a Tajina. Ya Pepe y ya picucha. Ya Jaina. Vamos aprendiendo. Hay un proceso. Después midió otros 500 metros y me llegaba hasta la rodilla. Ahora sí, hasta la rodilla. Entonces, escena. Cada vez mayor profundidad de la gracia de Dios, porque el agua siempre significa gracia de Dios. Nunca la gracia de Dios se hace faltar, aún en los momentos más difíciles. Nunca. La gracia de Dios siempre está ahí. Midió otros 500 metros. ¿Y hasta dónde llegaba? Hasta la cintura. Tobillo, rodilla, cintura. Y fueron caminando. Y aquella vaina, cada vez más imbuidos, metidos, ñamoje, oña de camisetas y ahí la gente dentro de esa gracia de Dios. Midió otros 500 metros, ya tuve que comenzar a nadar, entrar. Y así es la gracia de Dios, queridos hermanos. Esa es la gracia de Dios que nos ha regalado a cada uno de nosotros y hoy de una manera especial, hoy a nuestra hermanita Milagros. Porque la vida es el don de Dios y es un proceso, es un camino.
pero tenemos que reconocer. Toda esa primera parte nos dice a nosotros simplemente para reconocer y para mirar a ver qué tal estamos yendo. Ya te van a ir cupiscuisas y ya puedes hacer de amor, en la orillita, beben, ya hacemos, ya que ye, picante con la pepeña. Nosotros tenemos que entrar verdaderamente en ese mar del agua y de la gracia del Señor. Porque ustedes saben que la palabra gracia viene del latín. Y en latín eso se escribe gratia, con la T, gratia. Y de ahí viene la palabra en castellano también gratis, viene de gratia, que es gracia en castellano. Es decir, que la gracia de Dios siempre significa un don, un regalo. El don de la vida que hoy celebramos y que nos hace recordar a todos nosotros que hemos recibido gratis hemos recibido la vida. Levanten la mano. ¿Quiénes son los que antes de nacer, le dijeron a Dios, ahora me toca a mí nacer? ¿Quién? Dame de mando ahí, vio. Ven de Jerry, nadie de ustedes. Nadie de nosotros. Como dice Job, ni yo no sé, dice, cómo fui gestado, cómo que vine a este mundo, ¿verdad? Es solamente entendiendo desde la gratia, desde el gratis del don de la vida. Y cada uno, como se dice, con sus propias circunstancias. Así es que hoy agradecemos cada uno también al agradecer los 15 años de milagros, que es un verdadero milagro entonces en la vida de la familia y en la vida de la comunidad. También todos nosotros, de acuerdo a nuestros dones gratis recibidos de parte de Dios, meternos, ani que ya pitabe orilla ven, ani que cupicuilla, ya guataque, ya jaque, de a poquito. Hay también todo un camino, ¿viste? Primero la rodilla, el tobillo, la rodilla, la cintura y después ya entramos en esa gracia de Dios. Ahí termina la primera parte y comienza la segunda. ¿Y qué te dice la segunda parte? Dice que esa agua que salía del templo, en Jerusalén, queda a 900 metros de altura, 912 metros, sobre el nivel del mar. Ahí, Israel, Jerusalén, la montaña de Judá, ahí está. Y ahí está el templo de Jerusalén. Y entonces, desde ahí esa agua que salía dice que va corriendo. ¿Y se va hasta dónde? Se va, dice, hasta el Mar Muerto. Desde Jerusalén hasta donde está el Mar Muerto. El Mar Muerto está a 400 metros debajo del nivel del mar. 900 a 400. Voy eso, voy metros lo recorrea. Y por lo menos venía 1200 metros, ¿verdad? O venía, o bueno, por el desierto. Checo hay cuaco bebe 10 años, pero ese cuaco por ahí. Haya, porque todo eso que está diciendo ahí Ezequiel en su visión. Y miren lo más lindo, queridos amigos, porque aquí está la gracia que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. Donde va esa gracia, donde va esa agua, dice, que va y va a desembocar en el Mar Muerto, el mar de la sal. Upeagola daipori, beben daipori, nada que vive, porque y yo que te deí, de gore que beja, diga tú ni ñapumi, te queda flotando. Este que la yuku, 33% de sal tiene esa agua, 33%. El mar así común, eso ahí te va, ¿de dónde ya que de la mar? A ver, pero esto, me acuerdo con 3%. A peor con 33, 10 veces más, imagínense. Y bueno, cuando llega, dice, esta agua, que significa la gracia de Dios en ese mar muerto, sin embargo, comienza a revivir. Mira un poco, qué interesante cómo habla Ezequiel. Quiere decir que toda vida, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, desde la gracia de Dios, la que nos llevas allá, guatabe ure, en la gracia del Señor, ciertamente que todo aquello que está muerto, nosotros le vamos a devolver y le vamos a dar vida. Eso es lo importante. Veas en la de Yara este día de Boesea, en este tiempo de Cuaresma, en este camino.
La gracia del Señor es lo único que a nosotros nos puede hacer revivir, nos puede dar sentido a nuestra existencia, es lo que le va a dar sentido a todo lo que estamos haciendo. Y es muy lindo porque dice, todo lo que está al costado de ese arroyo, de ese río de gracia, dice que nunca muere. A ver, algo bella, ya te voy a ir un mi arroyito y un Perú, entonces de mañana bella. Todas las plantas que están cerca de los arroyitos, un mi ando y contenéis, vaya a ver cómo viene. Siempre están verdes, siempre están florecientes. ¿Pero por qué? Y porque están cerca de la fuente, están cerca de la gracia. Dios para nosotros, y especialmente hoy para Milagros, la fuente de la gracia, vos, su mamá, de la Isabina. Entonces, de la primera gracia, de Rejae, entonces Milagros recibita la gracia de Dios. Y vos sos su abuela, así que también. Y todos los demás, parientes, amigos, todos los que le conocemos y les acompañamos verdaderamente. A través de nosotros, la vida puede crecer y la vida puede encontrar el sentido ante todas las circunstancias que Dios nos regala. Así es que vamos a pedir en este tiempo de Cuaresma también, y al agradecer el don de la vida de Milagros, que también cada uno de nosotros se ponga en este camino. Desde esa fuente que sale, este día es el altar, esta es la fuente, este es el río aquí, el cuerpo y la sangre de Cristo, que una vez más se va a entregar por todos nosotros. Y eso que estaba muerto va a comenzar a florecer. Eso que muchas veces nos pesa por el dolor, por la angustia y por las dificultades, entonces con Anga, ya veré cosas y no venían de llana, pues tú maranga, tú ya de cobe, a pear año de mombarete, y año de mopuayeta, a peisa lleva tatalla, hasta ese. Así es que vamos a pedir en esta misa esa gracia especial y sobre todo al rezar y al agradecer los 15 años de Milagros. Que así sea. Vamos a ponernos de pie ahora, queridos hermanos, y vamos a presentar nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención respondemos: Padre de misericordia, escúchanos. Padre de misericordia, escúchanos. Por la Iglesia, para que continúe guiando a los jóvenes por el camino de la fe y del amor, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Para que el Señor fortalezca con su espíritu al Papa León y para que siga guiando a cada sacerdote, diácono que nos predica el Evangelio, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Por Milagros, que hoy celebra sus 15 años, para que Dios la bendiga, la proteja y la acompañe siempre en cada paso de su vida, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Por todos nosotros, para que sepamos vivir con fe, amor y gratitud hacia el Señor, roguemos al Señor. Padre de misericordia, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas nuestras oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, tomad, bebed, es la sangre que derramó. La noche de su pasión nos dio el Señor su mandato: amaos unos a otros, lo mismo que yo los amo.
pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos hoy por tu hija Milagros, que te agradece sus 15 años. Y te rogamos que dirijamos a la gloria de tu nombre lo que sin mérito nosotros hemos recibido, que es el don de la vida y nos has concedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad. Por eso, con la multitud de arcángeles, te alabamos diciendo a una sola voz. Raiguasuete marangatu, deñande yara de marangatu, guañete de marangatu de tupa, opamba yara, ubu jaiba gamombe unde tu isaha. Oparupi, leyero pura hey, lo güero penderera peonguajeva. Oparupi, leyero pura hey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, mi Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, mi Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección hasta que vuelva. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Te pedimos también, Señor, hoy especialmente que te acuerdes de tu hija Milagros, que te agradece sus 15 años. Bendícela especialmente hoy a ella, a sus familiares, a su mamá, a su abuela y a todos los parientes y amigos. También te pedimos, Señor, por nuestro hermano que está enfermo y que hoy pide especialmente a Aníbal Velázquez por su salud, que mañana va a comenzar la quimioterapia. También, Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucho entusiasmo, a que todo el Paraguay endereza, así que con fuerza de lo que te hayan de enduana con la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, Queridos hermanos, querida familia, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Llegamos al momento más importante de esta celebración, la comunión, donde Jesús
se hace presente para alimento espiritual. Nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos. A tu camino seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos ha llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. ¿Habla ya? Hija mía, mi amor, qué linda estabas cuando fui a visitarte esta mañana. Tantas cosas pensé, no dije nada. Qué crecida te vi, mi amor, qué larga. las palabras ya ves, jamás. Si lo que hay que decir desborda el alma, pero atiéndeme bien cuando haga falta. A tu lado estaré, por si me llamas, pequeña mía, por si me llamas.
el país que soñé, que tú habitarás. Aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas, pero existe mi bien con tantas ganas. En tus ojos lo vi esta mañana. No lo olvides jamás, pequeña, y canta. Es hermoso vivir con esperanzas. El amor puede más que lo que pasa. Eso quise decir. No hay palabras, pequeña mía, no hay palabras. Avisos. Este domingo 22 de marzo estamos invitados a la gran tallarinada organizada por la Coordinación de la Capilla. A 15.000 guaraníes las adhesiones pueden adquirir con Don José. También estamos invitados a la celebración eucarística del viernes 20 de marzo, este viernes, con el Vía Crucis a las 18 horas y la Santa Misa a 19:30. También agradecemos al Padre Víctor Cabañas por acompañarnos en esta celebración. Gracias. Bueno, muy bien, yo agradezco toda la invitación que me hacen siempre aquí en esta comunidad tan linda. Y cada vez que vengo siempre hay algo nuevo, ¿eh? Siempre algo nuevo. Primero era el piso, se mandó agua. Apéate, no sé si era la pared, no sé qué era. Apéate tu techo, pero ahí pon a 20 movió cuenta, ¿eh? Cuanga esa pende aire pama ahí. Cero uma cuanga. Cocuea va a cuidar se muy Muy bien, un fuerte aplauso para usted. Qué lindo. Una comunidad que trabaja, una comunidad que va creciendo y eso es lindo. Y la próxima, entonces, ¿sabes qué es lo que van a hacer? Porque y tere y la vende pare, y peno, yo voy a hacer Obama, de hacer agüey hoy. Así es que tienen que poner los cuadros, los santos, pero hermoso. Tienen que llamar a algún arquitecto o arquitecta. Ven tu vaina. Anila o ay se abre Moisés la sepea la llamo cualquier yo o muy bebarere. No. Hay que pensar bien. Hay que poner. Y hay que pensar también en una forma teológica, ¿entienden? Porque ponerla en el lugar para hacer incluso diseños, dibujos, hacer algo lindo, hermoso. Porque, por ejemplo, Vía Crucis, pero a vemos dice mi cuadro y pechami van indo yesa ya. Vemos ya los lindos porque tienen espacio suficiente, hermosísimo. Así que la próxima vez que vengo, nos vemos la Vía Crucis de Ayumo, quiere decir que ayuda dentro de 10 años, vaina. Ni quiero pensar. Ya está previsto. Bueno, entonces, es que bella voz si no da Ayumo, vaina. Yo agradezco sinceramente y las felicitaciones aquí por los 15 años. Un fuerte aplauso de nuevo a nuestra Milagros. Agradecemos a Dios su vida. Bueno, y como siempre yo estaba diciendo que nosotros transmitimos Ñandeyarañe, más de 400.000 personas en todo el Paraguay. Y ustedes también después pueden volver a ver porque queda todo grabado. Todo queda grabado. Y que tú ves Ñandeyarañe, todo grabado. A ver, en vivo y en directo. Y por eso, ya que andaba puedo cobrar hasta el final. Allá tengo mi alcancía. Así es que pensé en huevo, la Icatúa ahí debe ayudar, entonces pueden ayudar. Y los que no son todavía padrinos de Ñandeyarañe, ahora estamos necesitando padrinos, porque si no nos estancamos.
y tenemos que seguir creciendo. Hay que evangelizar y cada vez más estamos necesitando. Bueno, así es que allá está la alcancía, todos están invitados también y vamos a agradecer ahora con esta oración final. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo, que hemos ofrecido en acción de gracias por los 15 años de milagros. Danos fortaleza para que podamos servirte con mayor fervor y alcanzar nuevos beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo, viva el Divino Niño, y viva Milagros. Fuerte aplauso. Y que Dios le bendiga a todos. ¡Viva! Fue el Señor que te hizo así, pura como luz de primavera. Dios en persona te dio su verdad. Tu Señor te quiso así. Fue la libertad tu compañera y fue tu cuna la humildad. Hoy tu secreto, María, yo vengo a contar. Y en el mar de tu alegría quiero navegar. Lograra que el mundo quisiera escuchar tus manos.